Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Ulises Mascota de Integración al Futuro de Morelia y aquí estamos para traerles este tutorial en el cual vamos a ver ya los datos obligados receptor para lo que es la emisión del CFDI 4.0 en Compa Key Factura Electrónica. Previamente ya habían visto cuáles eran los datos obligados para el emisor, que era quien estaba generando la factura. Ahora vamos a ver para nuestro cliente, que es el que va a recibir la factura, qué datos son obligados, qué datos nos tiene que hacer llegar y por qué no lo estamos manejando así obligados. Como recordarán ustedes, pues bueno, esto viene de la reforma fiscal 2022, la modificación al anexo 20 en materia de CFDI, que pasa de la versión 3.3 a la 4.0, en la cual se agregan algunos elementos nuevos que no se venían presentando en la previa versión y algunos otros elementos pasan de su carácter opcional a un carácter obligatorio validado. Ok, entonces vamos a ver los datos que tenemos obligatorios. Dentro de estos datos figura pues el RFC, que ya sabíamos que se venía manejando como un dato obligatorio previamente para pedírselo a nuestros clientes y que se estaba validando también en el caso de la validación para poder timbrar. Allí no tenemos pues prácticamente cambios, ¿no? Nombre o razón social de nuestro cliente. Este era un dato que pues si estaba bien, no había problema; si estaba mal, tampoco había problema, porque era un dato opcional dentro de lo que venía siendo la emisión 3.3, y pues ahora para la versión 4.0 se maneja como un dato obligatorio, pero también condicionado a que debe de coincidir la razón social o el nombre con el RFC que se está asociando. El RFC, ahora el SAT, pues obviamente que tiene nuestro RFC y valida con qué razón social o con qué nombre nos registramos ante el SAT. La validación ahora va a ser de que nosotros tenemos que poner el nombre de nuestro cliente exactamente como lo registró ante el SAT. Ahorita les voy a decir qué documento es el que el SAT nos sugiere que le pidamos a nuestro cliente, o nos sugiere que nuestro cliente saque para que nos pueda dar esta información, ¿ok? También ya veremos ahí el dato que les comento, que en este caso para la validación el SAT nos pide que el nombre debe estar totalmente en mayúsculas sin el régimen capital. También es importante pues saber en este caso que en ocasiones en los registros del SAT puede haber una combinación de mayúsculas y minúsculas porque precisamente el SAT pudo haberlo registrado de esa manera. Entonces por eso es muy importante que validemos el documento que les voy a mostrar del SAT para que veamos cómo el SAT finalmente lo manejó. Se supone que el SAT toda la operación de registro de nombres o razones sociales de los contribuyentes lo está manejando en mayúsculas, pero como hay registros muy antiguos, probablemente cuando se empezó la digitalización y todo, pudo haberse sido un carácter por ahí extraño, alguna combinación de mayúsculas, minúsculas a quien capturó la información. Entonces, por eso tenemos que referirnos al documento que el mismo SAT nos hace referencia. Ok, entonces el otro dato es el domicilio, que se vuelve de un dato opcional a un dato obligatorio validado, y específicamente nada más un dato que es el código postal de nuestro cliente. El código postal que tiene registrado ante el SAT al momento que se registró como contribuyente. Este código postal pues se va a revisar que existe un valor allí por parte del sistema y que ese valor que tiene asignado corresponda con el listado que tiene el SAT de código postal asignado para ese RFC. Entonces es un dato importante también para validar, y que el cliente tiene que checar cuál es su último domicilio fiscal registrado, porque a lo mejor todavía traen el domicilio anterior y se cambiaron y no han registrado y no han apuntado que ya tienen un nuevo domicilio, ¿no? O a lo mejor se cambiaron y te están dando el domicilio nuevo, pero ante el SAT no han hecho el cambio de domicilio, y resulta que te dan el código postal nuevo y pues te lo rechaza el timbrado. Entonces esos puntos tiene que validar muy bien el cliente cuando nos pase su información. El otro dato es el régimen fiscal para las operaciones que está generando o que le estamos generando a este cliente. El régimen fiscal es muy importante porque ahora con eso el SAT podrá saber este documento, esta factura que le estamos generando, hacia cuál de sus regímenes que está llevando el contribuyente le aplicaría, porque hay contribuyentes que no solamente tienen un régimen, pueden tener dos, tres regímenes diferentes. Entonces el comprobante que está solicitando puede ser que lo requiera para hacerlo efectivo para cierto tipo de operaciones. Entonces eso es lo que nos está pidiendo el SAT, que el régimen es un dato ahora sí necesario y obligatorio, que va a ser obligatorio y va a ser validado también para asegurarse de que el régimen corresponda al régimen que tiene asociado el RFC del contribuyente. Y el último dato es el uso del CFDI, que era un elemento que ya venía desde operaciones previas, desde el 3.3, pero que anteriormente en el 3.3 se manejaba como un dato opcional. Y lo decía el mismo SAT, pueden dejarlo como por definir, de todos modos no pasa nada si ponen un dato incorrecto, ¿no?
Pues resulta que para ahora, para el 4.0, ahora sí el SAT dice, ahora sí tienes que tener la certeza de cuál va a ser el uso del CFDI para que lo coloques en este documento que te están generando, porque en base a lo que tú me digas, yo voy a formarme una idea de cuál va a ser la operación que estás teniendo tú contablemente con ese documento, porque no es lo mismo que me digas que, por ejemplo, fuiste a comprar 20 lápices y que me digas que son gasto general. Yo pensaría que es porque lo vas a utilizar para tus oficinas, que todos darle su lapicito a los asistentes y que lo utilicen como herramienta de trabajo, o que a lo mejor tienes una papelería y lo vas a utilizar para vender. Entonces allí hay uno que es gastos generales y al otro, otro que sea adquisición de mercancías, que son dos usos muy diferentes y dos operaciones muy diferentes contablemente. Entonces por eso es que el SAT ahora sí nos dice, fíjense bien, ¿para qué uso van a querer las facturas? Yo aquí, y viéndonos un poquito más adelante, a la hora de que ustedes van a hacer compras diversas, con por ejemplo, a veces de repente vamos a algunas tiendas de esas que son de autoservicios que venden muchos productos diferentes. A lo mejor en el andar entre el movimiento se nos ocurre comprar un escritorio y resulta que ese va para cierto uso y compramos, pues ahora sí que vamos a comprar las cosas que necesita por allí la del aseo, que son los cloros, a lo mejor unas franelas, y eso son para limpieza, ¿no? O que la contaron se encargó que le compramos un paquete de hojas, entonces a lo mejor cada uno va a tener usos diferentes y si piden una factura única, pues no podemos poner múltiples usos en las facturas, entonces solamente nos van a poner uno y a lo mejor entraremos a alguna problemática. Entonces también hay que ir pensando cómo vamos ahora a realizar nuestras compras para que cuando nos solicitemos las facturas, pues aunque les duela a los de las tiendas grandes, ellos saben que venden una cantidad muy diversa de productos, pues hazme esta factura con esta factura con esta y esta factura con esta cosa, ¿no? Porque así finalmente es como le va a llegar el dato al SAT y como va a formarse un criterio de cuál es la operación de mi empresa. Entonces, ahora sí ya se vuelve un dato muy importante y que tenemos que tener mucho en cuenta en nuestra solicitud de documentos o de facturas, ¿ok? Entonces, esos son los datos obligados para lo que vendría siendo nuestro cliente y vamos a ver lo que les comentaba. El documento que el SAT nos dice que podemos decirle a nuestro cliente que genere y si no lo quiere compartir, excelente. Si no lo quiere compartir, pues no hay problema, nada más con que lo genere y de ahí tome los datos. Es el RFC, que pues como ustedes ven es un dato que ya lo estamos validando desde hace mucho tiempo, ahí no tendremos que tener gran problema. Pero lo que sí es el nombre, asegurarnos cómo está escrito el nombre del cliente. Les recuerdo que el SAT hizo un cambio de criterio porque originalmente sí nos pedía el régimen capital y posteriormente se dio cuenta que eso iba a ser un gran problema y finalmente dijo únicamente necesitamos el puro nombre, entonces hay que ver cómo está escrito el nombre de la empresa sin agregarle el SADCB, el SDRL, el ACET, nada de eso, únicamente lo que vendría siendo el puro nombre sin agregar el régimen capital, que es lo que nos está pidiendo el SAT para en el caso de personas morales. Y adicionalmente, ya dentro de lo que es esta cédula de identificación fiscal, ahí mismo viene la parte de datos de ubicación, el código postal, allí tendríamos que ver con qué código postal está registrado este contribuyente para que sea el que nosotros capturemos en el sistema. Es el único dato que es obligatorio y validado, ya lo que se corresponde a calles, número y demás, pues no viaja inclusive ni en el XML, pero pues no queda por demás solicitar esa información si nuestro sistema tiene capacidad para almacenar esos datos adicionales, pues aquí los guardando porque no cabe, no nos extrañe que en una siguiente versión que pueda el SAT liberal, pues nos pida que también indiquemos datos adicionales, ¿no? Ya ven que, pues, cada vez ven que podemos agregar más datos y pues se les facilita para ellos tener una mejor estadística de lo que estamos haciendo como contribuyentes. Y la siguiente ventanita viene para ver el régimen, también ahí está dentro de esa misma hojita que generamos, viene también el régimen en que estamos tributando. Lo que sí, pues son los usos del CFDI, esos no vienen obviamente porque el uso del CFDI queda a discreción, al uso y discreción del contribuyente, dependiendo de qué uso de CFDI le corresponda a su régimen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que hay empresas que mandan a alguien a atenderse con un médico, pues no le pueden poner allí que son gastos médicos, porque las empresas pues no pueden tener ese tipo de operación, entonces no aplican. Inclusive hasta los mismos sistemas tienen un bloqueo para evitar que para ciertos contribuyentes se les pueda asignar un uso de CFDI, pues obviamente no correspondería, ¿no? Dice el SAT, estos usos de CFDI pues se pueden utilizar con persona física y con persona moral. Estos nada más con física y estos nada más con moral. Entonces ya a partir de allí los sistemas mismos van haciendo validaciones para evitar que por
error caigamos en algunas incongruencias por allí en la información que estamos generando, ¿no? Y es el caso precisamente del sistema de factura electrónica. Ahora vamos ya, pues rápidamente a ver ya que vimos el detalle general dentro del sistema de Compaq y factura electrónica en donde alimentaríamos estos datos o donde los ajustaríamos. Muy bien, pues dentro del sistema de factura electrónica vamos a ir directamente a catálogo de clientes y ya que tengamos ahí nuestro cliente en pantalla, pues el primer dato es verificar que el nombre esté escrito correctamente, como viene en la cédula de identificación fiscal. El siguiente parámetro que vamos a validar, obviamente el RFC ya sabemos que ese ya estaba validado. Importante también, en el caso de factura electrónica, con clientes que teníamos con el nombre muy largo y que no cabía en la sección de nombre, utilizábamos la pestaña 5 de donde viene el nombre largo. Si tenemos ese caso de clientes que adecuamos para el nombre largo, hay que revisar en el nombre largo cómo viene escrito para asegurarnos de que esté correcto, porque a lo mejor tenemos esos dos datos y el que realmente el sistema va a tomar es el nombre largo. En este caso, este cliente pues tiene un nombre corto, realmente no requiere del nombre largo y el sistema va a tomar el que aparece como nombre para los efectos que corresponden al timbrado. ¿Ok? Bueno, los siguientes datos vamos a ir a la parte de domicilio en donde vamos a corroborar que el código postal corresponda al que viene, al que nos dio el cliente y que viene en su constancia de situación fiscal. ¿Ok? Es el único dato a validar en esta sección. El siguiente dato lo vamos a validar en el botón de emitir enviar y aquí pues viene ya directamente lo que vendría siendo el régimen fiscal que corresponde a este cliente. Entonces aquí vamos a buscar el régimen fiscal, régimen de actividades personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Ahí está. Una vez que seleccionamos aparece el código y en la parte de abajo aparece la descripción de lo que es el régimen. Otra cosa importante que tenemos que tomar en cuenta es que el sistema nos permite en esta sección asignar un uso de CFDI predeterminado para este cliente. A lo mejor este cliente siempre me compra el mismo tipo de producto o en los productos siempre los utiliza para el mismo fin, para el mismo uso, entonces a lo mejor le puedo poner aquí que que va a ser para gastos en general, ¿no? Este sería el uso predeterminado, el que me sugeriría mi factura al momento de elaborarlo. Pero si mi cliente me maneja diferentes usos de CFDI, podemos dejar en esa sección el más común y cuando vayamos a ejecutar la factura, revisar cuál va a ser el uso de CFDI de la factura que le estamos emitiendo y en ese mismo momento en la factura hacer el cambio del uso de CFDI si es que es diferente al que ya trae de predeterminado. ¿Ok? Entonces para que lo tomen muy bien en cuenta que esto es el predeterminado, pero podríamos cambiarlo en la factura si es necesario al momento de estarla generando. Una vez que ya tenemos esos datos alimentados, prácticamente ya tendríamos listo el cliente para que podamos hacer emisiones de comprobantes 4.0. Les comentaba yo previamente que en uno de los videos que teníamos el día de ayer o antier, que respecto a lo que es la emisión de factura electrónica, no tendríamos aparentemente tantos problemas con los que se pueden llegar a generar en la emisión de recibos de nómina, porque a diferencia de los empleados que rara vez acuden al SAT, que casi ninguno de ellos tiene acceso a portales electrónicos del SAT, pues es muy complicado que inclusive que se acuerden que con código postal se registraron en su momento, ¿no? Inclusive ni puede ser que ni se acuerden si el nombre se los escribieron bien. Pero en el caso de las personas que están solicitando facturas electrónicas a las empresas, pues están constantemente interactuando con el SAT, estamos constantemente entrando a portales, descargando comprobantes, entonces es muy fácil que nosotros ubiquemos nuestros datos de manera rápida en el portal y los podamos proporcionar a nuestros proveedores para que nos facturen correctamente. Entonces, no creo que deberíamos de tener algún gran problema con la emisión del comprobante. Sí, les comento, ha habido algunos pequeños detalles de repente que a la hora de emitir o timbrar la factura resulta que marca de que la razón social no corresponde, pero ahí pues no hay otra que, oye, pues mándame una foto de tu constancia, ¿no? Para asegurarme de que no se fue por ahí una letra de más, que hayan puesto algún acento o algún carácter diferente que no hayamos considerado en tu nombre. Y listo, con eso no debería haber ninguna problemática para la validación de estos datos, ¿ok? De cualquier manera, sí les vamos a dar por aquí un video en el cual podemos validar directamente ante el SAT los datos que ya tenemos de clientes, si es que ya nos llegaron y los alimentamos y no los hemos probado para ver si timbran o no.
podríamos hacerlo sin ningún inconveniente en el portal del SAT con la herramienta que ya o la página que nos liberó el SAT. ¿Ok? Entonces, con estos datos ya tendríamos listo lo que son la información correspondiente para nuestros clientes para poder hacer la emisión del 4.0 y pues ya prácticamente nos estaríamos acercando a las configuraciones finales del sistema. Recuerden que si son nuestros clientes les vamos a otorgar ya para esta misma semana, no, a lo mejor para el día lunes, en la mañana, el manual operativo actualizado de factura electrónica, donde vendrá ya este segmento de CFDI 4.0 con todos estos tutoriales y además los tutoriales del área privada de clientes para que ya hagan la configuración de sus sistemas y lleven todo como corresponde para llegar a un buen timbrado de sus sistemas en factura electrónica con CFDIs y demás, ¿ok? Entonces estamos para atenderles igual a través de los medios de contacto tradicionales, correo electrónico, la página en Facebook o a través de los WhatsApp que ven por ahí en pantalla. Les recuerdo que estamos en horarios de oficina de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Y además, si no son nuestros clientes y les interesa el material de lo que es el manual de factura electrónica, con gusto también se los podemos vender sin problema. Por ahí estamos al pendiente, entonces cuídense mucho, nos vemos pronto, hasta la vista.